El único problema es que me parece mucho que este computador tiene malo el audio. Así que sería el único inconveniente. Entonces voy a ejecutar el programa. Bueno, no estoy seguro que esté grabando el audio, porque siempre me sale el mensaje. Por eso estaba viendo hasta acá. Me parece mucho que tiene malo acá el sistema de audio. ¿Y con audífono? ¿Cómo que no? ¿Se puede? ¿Se podrá? Sí, puede ser el micrófono del audífono. Sí. ¿Son buenos audífonos que tienen cositas el micrófono integrado? Sí, con eso, ¿no? Con eso ¿También? es igual, sí, mucho más fácil. A ver. Parece que sí. Ya no sale el otro mensaje. ¿Es que también lo voy a revisar el audio? Sí, ya antes acá el micrófono me salía otra cosa. A ver, me parece que está bien. Ya. Bien, entonces como les comentaba, vamos a comenzar entonces hoy día con la elaboración del proyecto 1. ¿Ya? Y eso nos tomaría aproximadamente unas 7 o 8 semanas. ¿Okay? Es un trabajo extenso. Ustedes verán que el sistema que está en la figura 6 tiene harto elementos. ¿Ya? Y tiene diferentes tipos de componentes. Tiene generadores, tiene barras, tiene trafos, tiene líneas de diferentes tipos, etc. ¿Ya? Entonces cuando uno ejecuta el programa, la primera ventana que sale es esta, que indica básicamente las características de la versión, ya las nuevas características respecto de versiones pasadas. Así que esto lo voy a cerrar. Después tengo una segunda ventana que trae ejemplos de pruebas que están previamente hechos y están simulados. Entonces acá es interesante porque podría haber, por ejemplo, un sistema real de baja tensión, de media tensión, ya un sistema, por ejemplo, de una granja eólica o una planta hidráulica, etc. ¿Ya? No voy a ingresar en eso porque no es de interés del curso, pero ustedes lo pueden ver, lo seleccionan acá y después se van a esta flecha que está acá. ¿Ya? De ahí después se despliega y pueden ver la modelación de la red de ese caso en particular. ¿Ya? Entonces, en primer lugar nosotros vamos a comenzar. Voy a colocar una lupa para que se vea mejor. Voy acá a File. Entonces voy a crear un proyecto nuevo. Entonces File, nuevo proyecto. ¿Ya? Entonces acá le voy a colocar un nombre que va a ser proyecto 1. ¿Ya? Proyecto 1. Lo demás lo dejo todo por defecto. Después acá me está preguntando cuál va a ser el nombre de la pestaña en la cual yo voy a dibujar el diagrama unilineal, o sea, el nombre del espacio de trabajo básicamente. Y acá el nombre da lo mismo, pero para mantener un orden le voy a colocar red primaria. Luego me pregunta acá con qué color se van a dibujar los elementos del sistema. Por defecto va a ser negro, después lo voy a cambiar en función del nivel de voltaje y la frecuencia nominal 50. Y lo demás queda todo por defecto. Así que acá quedaría OK. Bien, entonces cuando se crea el proyecto, se tiene acá una suerte de lienzo en blanco que es el espacio de trabajo en el cual uno dibuja el diagrama unilineal. ¿Ya? Diagrama unilineal que está compuesto por diferentes elementos. Estos elementos se encuentran acá en la parte del esquema. Pueden ser barras,
¿ya? Que son básicamente elementos, puntos de conexión entre dos elementos, que pueden ser de diferentes geometrías. Pueden ser barra, que el programa denomina busbar normal, o una más cortita, o un punto. ¿Sí? Una pequeña, profe, ¿todos tenemos la misma versión? Debería ser la 23. ¿Cuál tiene usted? No, es que no sé qué dice 15.3. Ah, que que me esa parece- abrió otra versión, porque en computador está instalada la versión 15.2 y la 23, ¿cierto? Ah, ya. Tiene que ser esa. Ah. Tienen que ejecutar la versión que dice Power Factory 2023, SP3. ¿Ya? La versión anterior igual funciona, pero una versión mucho más antigua, del 2015. Así que si alguien abrió la versión 15, lo cierra y después busca la versión 23, que sería esta que está acá. Sí, profe, ¿sabe que me tiene un error? Que dice otra copia de Power Factory y tener acceso a la base de datos monousuario. Sí, ya está abierto. Ya está abierto. Seguramente lo está abierto Don Gonzalo. Ya, pero ¿lo puedo hacer de nuevo? Sí. Encima lo puedo hacer. Pues aquí estaba abierto, entonces el programa decía no puedo abrirlo otra vez. Sí. Ah, ya. Por eso. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Entonces los elementos que están cierto a la izquierda o a la derecha, quizá alguno hacia la derecha, son todos los componentes que yo puedo seleccionar e interconectar para dar lugar a un set de algún tipo. Entonces tengo barras, ¿ya? Barras largas, barras cortas, puntos, barras con diferentes tipos de geometría, por ejemplo rectangular, circular o poligonal. ¿Ya? Entonces dependiendo del tipo de sistema que esté modelando, y solamente por un tema de visualización, puedo elegir alguna de esas que están acá. Esto no incluye nada en la simulación. Después tengo Busbar System, que sería el análogo, ¿cierto?, a topología de subestaciones. O sea, acá tendría barra simple, barra seccionada, doble barra seccionada, etcétera, etcétera. Luego tengo switches, luego tengo líneas y cables transformadores de diferentes tipos. ¿Ya? En rigor, el trafo que está acá de 2 devanados y el que está acá al lado es el mismo, solamente que cambia el símbolo en función de la norma, ¿ya? Si es americana o europea, pero son exactamente lo mismo. Luego tengo generadores y cargas, fuentes de diferente tipo, filtros, equipos de electrónica de potencia y después elementos de protección y puesta a tierra. ¿Ya? Y eventualmente igual, ¿cierto?, tengo herramientas que permiten anotar texto, ¿cierto?, colocar flechas, polígonos para encerrar una parte del sistema y distinguirla de otra, etc. ¿Ya? Para efectuar un flujo de potencia, lo típico es que uno apele al módulo básico del sistema, que es la parte que está acá arriba. Ya cualquier versión de Xylem trae esta parte que está acá arriba, que es la versión, digamos, básica, donde con este icono de 3 flechas yo ejecuto un flujo y con el que está al lado ejecuto un cortocircuito. ¿Ya? O sea, ahí simulo o efectúo una simulación del tipo estática. Si quiero realizar otro estudio de otra naturaleza que no sea ni flujo ni cortocircuito, entonces me voy acá a este triángulo, ya donde dice Change Toolbox, donde están todos los módulos que incorpora el programa. O sea, tengo módulo de contingencia, análisis cuasi dinámico, simulación dinámica, módulo de estabilidad, protecciones, análisis de cable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay muchos tipos de módulos que se van a ocupar dependiendo del tipo de estudio. En el caso nuestro vamos a ocupar el de contingencia, el cuasi dinámico, el dinámico si es que tenemos tiempo, el de estabilidad también si nos alcanza el tiempo, y eventualmente el módulo de transmisión, que nos va a servir también para dimensionar equipos de compensación. Y si nos alcanza el tiempo, que la idea también el análisis de confiabilidad. Particularmente en el segundo proyecto, que es el alimentar de distribución, nosotros a cada elemento le podemos asociar una tasa de falla y un tiempo de reparación, y eventualmente el programa después nos calcula los índices de confiabilidad, ¿ya? SAIDI, SAIFI, CAIDI, etcétera, etcétera. Se puede hacer si nos queda tiempo, que la idea no lo podemos realizar. Entonces ahora voy a comenzar al tiro especificando un elemento que va a ser la barra 1. Entonces acá voy a elegir el elemento más simple de conexión que corresponde a la barra, busbar. Ojo que hay dos tipos, ¿eh? Está busbar short y busbar. Voy a elegir busbar no. Entonces lo pincho y después lo pego, lo copio, ¿cierto?, acá al espacio de trabajo. Entonces fíjense que acá me quedó el cursor con el elemento.
Si hago un clic, me queda el elemento real. Entonces acá está. ¿Ya? Y esta barra extra que se colocó acá la voy a borrar seleccionando y subiendo. Y después le pongo que sí. Entonces esta barra la puedo desplazar. Si ustedes se fijan, si se van a los extremos sale un círculo. Si me voy a uno de los círculos, la puedo estirar o la puedo cortar. ¿Ya? Por defecto todas las barras se llaman terminal y por defecto todas las barras incorporan esta caja. En esta caja cuando uno simula se muestra el resultado del flujo de potencia, que básicamente acá va a ser el voltaje, el módulo y el ángulo, lo básico. Si alguien no quiere que se muestre esta caja, botón derecho en la barra, ¿ya? Y después se va a la opción de text boxes y después a la opción de hide, ya, de ocultar, y ahí se ve. ¿Ya? Pero en rigor sirve de esa caja ahí, así que yo le recomiendo que la deje, pero si alguien no quiere la puede borrar. Si alguien después quiere volver a mostrarla, botón derecho sobre el elemento, se va a text boxes y después show, mostrar. Si ustedes se fijan en la hoja 6 de diagrama 1, la barra tiene un nombre que es algo genérico en el sistema y tiene un nivel de voltaje. Entonces esos son los únicos parámetros que voy a indicar para el caso de la barra. Nombre y nivel de voltaje. O sea, hago doble clic en la barra. Me voy a name y indico el nombre que es barra 01 13,2 kilowatts, 13,8 kilowatts. Entonces la opción del type, la zona y el área no se especifica nada. Acá estoy colocando una barra que tiene un comportamiento ideal, ¿ya? Eso en la práctica no existe, pero para efectos flujo de potencia es suficiente. Después acá, ¿cierto?, especifico el tipo, que es corriente alterna, la tecnología, ¿cierto?, trifásica, y el uso que internamente le asocia el programa es busbar. Eventualmente tengo otras opciones que para efectos del proyecto 1 no me interesa su uso, pero sí en el proyecto 2, por ejemplo. O sea, acá todas por defecto van a ser busbar, todas por defecto van a ser en corriente alterna y trifásica. Y entonces acá, después acá abajo voy a indicar el nivel de voltaje, que sería 13,8 kilómetros. Entonces coloca el nombre y el nivel de voltaje. Solamente eso. Entonces recuerden que acá estoy especificando una barra como un elemento ideal. Eventualmente en la parte de la izquierda tengo muchas más opciones. Puedo, por ejemplo, en descripción colocar alguna información de la barra. El low flow le podría asociar a la barra, por ejemplo, perfiles de voltaje tolerables. En short circuit, perdón, en arco eléctrico, entonces acá también podría indicar características, ¿cierto?, asociadas, ¿cierto?, al tipo de barra, que me van a incluir después cuando haga el estudio de arco eléctrico. Por ejemplo, distancia de separación entre los conductores, distancia de trabajo, etc. No me interesa eso porque el foco del curso no está en el cálculo de arco eléctrico. Y después tengo otras opciones más como confiabilidad, donde puedo asociar una tasa de falla y un tiempo de reparación. ¿Ya? Entonces, en lo práctico, en datos básicos indico el nombre y el nivel de voltaje. Y todo lo demás queda por defecto. ¿Tiene que ser con punto el 13,8? Puede ser con punto o con coma. Si le pone punto, después el programa lo cambia automáticamente a coma. Ah, ya, no me dejaba con coma. No. Me decía que había error de carácter. Porque acá lo puso antes es por el que está acá arriba. Acá sí. Acá arriba tiene que ser punto. Si pone coma, creo que lo marco como error.
Entonces ahí, ok, listo. Ya tengo una barra. ¿Y línea, cuánto le puedo repetir? 13.8. Línea 13.8. Sí. Luego sobre la barra 1 se conecta un generador que será el generador Termo 01. Ya los parámetros del generador están en la hoja 9, tabla 4. Entonces, para cada máquina me dan potencia, voltaje, factor de potencia, límite de potencia activa en por unidad, límite de reactivo en por unidad, el tipo de tecnología y el costo de operación. ¿Ya? Y aparte se indica en el pie de página que la conexión de la máquina sincrónica es estrella de avisado. ¿Cuál es la importancia del tipo de conexión? ¿Me incluye en el flujo de conexión? ¿El tipo de conexión? No. No, la falla Influye, sí. exactamente, influye en el cálculo de falla. Debe ser cuenta cero. Falla desbalanceada de todas formas. Entonces acá voy a los elementos de la derecha, perdón, de la izquierda en mi caso, y voy al apartado de generadores y cargas. ¿Ya? Y voy a pinchar el que dice Synchronous Machine, el que tiene la S. ¿Ya? Voy a hacer mucho más. Synchronous Machine. Y lo voy a copiar o lo voy a pegar directamente en la barra. Me queda hacia abajo. Bueno, acá me queda el cursor con el elemento, escape. El equipo me queda hacia abajo, yo creo que quede hacia arriba, porque de esa forma está hecho en el dibujo. Lo selecciono, pinchándolo y lo arrastro hacia arriba. Entonces, en el generador también yo podré especificar muchos parámetros. Dependiendo del tipo de estudio, voy a especificar más parámetros o menos parámetros. Para flujo de potencia, solamente debo indicar los parámetros que están en la tabla 4. Pero si fuese, por ejemplo, esta área transitoria, entonces debo indicar más parámetros. Reactancia, eje directo, cuadratura, saturación, en el caso de que esté evaluando también aspectos de protección, etc. Entonces me basta con los parámetros que están en la tabla 4. Entonces voy a ingresar a la máquina. Y al igual que en el caso de la barra, tengo que indicar un nombre, que va a ser Termo 01. Después en Type debo indicar los parámetros de potencia, voltaje, factor de potencia, límite de reactivo. Todo eso. Pero antes de pasar ahí, voy a explicar algunas cosas de esta ventana. En esta ventana, y igual en todos los elementos, en la misma ventana que es datos básicos de todos los elementos, puedo indicar si el equipo va a estar en servicio o fuera de servicio. Si para una condición, por ejemplo, quiero evaluar la pérdida de una línea, la puedo dejar fuera de servicio. ¿Ya? También acá me preguntan por cuántas unidades está conformada esta central de generación. En este caso es una única máquina la que conforma la central. Está en modo generador y después me preguntan cuál es el tipo de planta, que en este caso es carbón. La categoría de planta es solamente información, para efectos de simulación no tiene ninguna importancia. ¿Sí? No, señor, no me deja tomar el tipo de plantas. No lo toma. No, es de acá. Sí, hay una lista. No está mal. ¿Habla en español usted? Sí, señor. Aquí todo en speaking English. Súper. Y después en la subcategoría uno puede indicar el tipo de carbón. ¿Ya? Se acá da lo mismo, por ejemplo, dejar el lignito. La diferencia entre el carbón que está en hard coal o el lignito, ¿cierto? En efecto práctico es el poder calorífico de combustión, pero acá me da lo mismo, así que voy a dejar cualquiera, lignito. Entonces ahí te esta ventana. Entonces ahora voy a indicar los parámetros de potencia, voltaje, factor de potencia y límite de Q. Y eso lo hago acá en el type. Entonces acá tengo dos opciones. El programa me dice, si usted va a la opción seleccionar tipo,
entonces usted puede seleccionar un equipo que ya está previamente cargado en alguna librería. ¿Ya? O sea, los parámetros se ajustan solos, porque yo voy a buscar un elemento que ya está con todos los parámetros y lo cargo. Y esos parámetros eventualmente no los puedo modificar, son fijos. ¿Ya? Entonces con la primera opción, yo voy a una librería a buscar un elemento y lo cargo directamente a mi generador. Y con la segunda opción, yo hago un modelo desde cero. Entonces yo especifico los parámetros que yo quiera y después los puedo modificar. Siempre una pregunta. Si yo tengo varios generadores, un ejemplo, varios generadores, y hago el primero, lo creo, los demás puedo copiar, bueno, si son los mismos, ¿los puedo copiar de los que ya tengo? ¿O son Exactamente. de otra librería? Sí, usted acá, por ejemplo, puede ir a la librería de su proyecto, Ah, ya. puede ir a la librería de Designer o a una librería que usted haya exportado, distinta. Usted tiene esa otra opción. Ya, entonces como que ahorra tiempo. Ahora, sí, exactamente, ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de las líneas, si usted se va, por ejemplo, a la tabla 1, hay muchas líneas que se repiten. Por ejemplo, la línea 3 es igual que la línea 6. Entonces, si hago la línea 3, después cargo directamente la 6, porque son las mismas parámetros. Entonces, en vez de hacer la 1 desde 0, voy a la opción de seleccionar tipo. Ah, Porque ya está cargado, ya tengo sus parámetros. Entonces acá voy a la opción tipo nombre. Acá voy a colocar el mismo nombre, que va a ser Termo 01. Voy a indicar la potencia, que en este caso son 400 MVA. El voltaje, que es 13,8 kV. El factor de potencia nominal, que es 0,95. Es una máquina trifásica y está en conexión estrella tradicional. Entonces, de los datos de la tabla, lo que nos falta indicar es límites de potencia activa y de potencia reactiva. Y eventualmente el costo, pero el costo no lo vamos a considerar acá en la parametrización del equipo. Entonces, para indicar los límites de potencia reactiva, tenemos que ir en esta misma ventana a la opción de low flow. ¿Ya? De acá me voy a la opción que está en la parte inferior. Bueno, acá uno puede especificar parámetros de secuencia 0, parámetros de secuencia negativa. En este caso lo dejamos por defecto porque no son datos que sean de interés para efectos de simulación de flujo de potencia. Y acá entonces indico el valor mínimo de potencia reactiva. Y en este caso dice la tabla que es menos 0,35. O sea, la máquina tiene una capacidad de absorción de reactivos de 140 megavatios y una capacidad de inyección de 0,45 por unidad, o sea, de 180 megavatios. Entonces, lo único que falta ahora es indicar los límites de potencia activa. ¿Ya? Y aquí en el programa se pone un poco enredado porque nos hacen esta parte. Entonces, especifico eso, listo, después voy acá al botón de OK. Y en esta primera ventana, en la opción de Low Flow, y en la opción de límite de operación, acá especifico los límites de potencia activa. ¿Ya? Entonces la primera ventana, opción Low Flow, y después la pestaña Límites operacionales. Entonces, ¿cuánto es la potencia activa mínima? Dice ahí en la hoja que es 0,2 por unidad, pero acá está en megawatt. Entonces voy al botón que está acá al lado de opciones y cambio a uso por unidad. Acá coloco 0,2 y la máxima es 1. ¿no puedo repetir eso? Sí. Por defecto acá Ah, ya. estaba en megawatt. ¿Ya? Ya. Ahí. Y como el dato está en por unidad, entonces lo cambio acá por unidad. Y en la parte superior, fíjense que dice límites o uso de límites especificados en tipo, que se refiere a potencia reactiva. Los límites reactivos no son más o menos 1 por unidad, son menos 0,35 a 0,45. Entonces acá marco la opción uso de límites que se especificaron en el tipo.
¿En qué pestaña era eso, perdón? ¿Mm? ¿En qué pestaña era eso, perdón? En la misma del límite de operación. Porque lo que yo especifiqué no fue más menos 1, fue menos 0,25 a 0,45. Eso que está aquí. ¿Lo pilló? Potencia activa, capacidad de 2. ¿Puede estar en la parte o no? No era para datos básicos. Sí. Ah, no, está bien. Sí, está bien. Tiene el pequeño se ve distinto. Sí, ahí está. Eso colocamos recién. Ese es 02 y ese es 0. Ese es 1. Esto lo voy a modificar porque no lo guardo. Esto es 0,2 y esto es 1. 0,2. Póngale cualquier número, porque en el programa tiene que dejar un número, nada de eso. Abajo. Póngale cualquier número abajo. Si le faltó algo para eso, Luis, porque le está marcando un valor muy alto. A ver, vaya a otro paso. Ah, que le faltó el tipo. Ahí en type, nuevo, datos básicos. Y ahí va la potencia, el voltaje, el factor de potencia. Eso es el dato que está en el permiso. Eso. ¿Dudas? Entonces los parámetros ya estamos listos. Ya el costo se puede especificar, pero no lo vamos a hacer. Ya eventualmente se podría hacer acá. ¿Ok? Pero no lo vamos a hacer. O acá también se puede hacer la opción de avanzado. Si se van a la hoja 1, dice que en el enunciado, después del primer punto seguido, dice asumir que el generador termo 1 es la barra de oscilación y el termo 2 y 3 son barras PB. Entonces, para indicar que esta máquina es la de referencia a la oscilación, voy acá a la pestaña general y coloco reference machine. ¿Ya? Y ahí se fija como barra de oscilación. ¿Cómo, profe? ¿Eso qué es lo que hace? Que esa es la máquina de referencia, la barra de oscilación. Ah, ya, ya. Que en el flujo de potencia tengo tres barras, ¿cierto? Sí. Oscilación, PB y PQ. Entonces tiene que haber una barra de oscilación, que va a ser eso, termo 1. Entonces cualquier desbalance entre la demanda y la generación que no sea satisfecha por el termo 2 y 3 lo compensa la referencia. Por eso que uno no despacha. ¿Ya? Uno no despacha esta unidad. Está como respaldo entonces. No es como respaldo, pero hace el flujo, entre comillas, o el despacho es automático en función del flujo de potencia. ¿Ya? Yo no la despacho porque obedece, ¿cierto?, al desbalance de PIQ del sistema, Eso que es no es satisfecho por la unidad. Es una consulta general. La memoria me falla porque tuvo unos parches entre un ramo y otro. El concepto de barra de oscilación, en términos simples, generales, como para ordenar la idea, por favor. ¿Qué es una barra de oscilación? Es una barra que, Recordarlo. es una barra que, bueno, en rigor es una barra con capacidad infinita, que es capaz de soportar el voltaje. Sí. Perfecto. Es lo Pero mismo- acá no se definió como infinita, si se colocaron límites de operación. que Y son- entonces el objetivo es compensar los desbalances de P y Q de la demás unidad del sistema. Porque en rigor la que yo despacho es termo 2 y 3. O sea, tiene los mismos parámetros que la barra infinita. Sí. Ya, perfecto. Ahí sí, me calza, gracias. Si ustedes se recuerdan el flujo de potencia, yo despacho las unidades que son del tipo PB, y en este caso va a ser termo 2 y termo 3. Y a partir del resultado del flujo de potencia de la convergencia, se determina entonces cuál es la inyección de potencia activa y de potencia reactiva o absorción de reactivo de la unidad 1, que va a ser la que está como referencia. Entonces acá no hay que despacharlo. De hecho, si ustedes la despachan, le colocan 200 por ejemplo,
eventualmente después que le dan el flujo puede estar a 150 o a 300, ya porque va a obedecer al desbalance de las demás unidades para efectuar el despacho. Automáticamente se va a modificar la potencia que está entregando de acuerdo a lo, si es que le falta más al otro. Exacto, así es. Entonces aquí es importante que lo marquen como reference machine. ¿Ya? Ok. Entonces ahí tengo lista la unidad. Entonces ahora agua abajo va a estar la vara 2. Entonces acá voy a la opción de Word en Busbar. Acá le puse observando. Después de que lo dejé como reference machine, le puse OK. ¿Ya? Y ahora voy a colocar otra barra aguas abajo del tipo Busbar. ¿Alguien se pasó? Para esperarlo. Sí, de normal. Entonces acá ingreso a la barra 2, voy a datos básicos, voy a cambiar el nombre y el nivel de búsqueda. Este es 154 el global. Profe, una consulta. ¿Sí? En la barra superior, donde aparece 110 kilovolts arriba, Ah, acá, ¿eso no se cambia o se deja así? se deja así. Ah, ya. Entonces el nombre y nivel de voltaje 154. Y, ok, solamente esas dos cosas. Bien, entonces entre la vara 1 y 2 va ahora un trafo que va a ser el trafo 1 de 2 de la mano. Entonces acá voy a la pestaña de transformadores, selecciono el trafo 2 de Manaus. Puede ser cualquiera, el que viene en mono con estándar ISE o ANSI, da lo mismo. Pincho la barra superior y la inferior. Entonces acá los parámetros del trafo están en la tabla 2, hoja 8. Entonces dice la tabla 2 que el trafo está formado por dos unidades, cada una 200 megas. Se indica el voltaje, resistencia en secuencia positiva, secuencia negativa, que se sume que igual a la positiva, secuencia 0. La reactancia está conexionado y también se indica que tiene un TAP. Profe, creo que me está automáticamente una barra de entrada porque no. Sí. La barra superior después ingreso.
Ah, y ahí, bien. Ah. Si ingreso al trafo, voy a cambiar el nombre. ¿Trafo 1? Sí. Transformador 1, guión 13,8, slash 154 kilovolts. Un elevador. Entonces, el AUCA dice que el trafo está conformado por dos unidades. Entonces, acá en la parte inferior, donde dice el número de trafos en paralelo, coloco dos. Aquí hay un factor muy interesante que se puede ocupar en algunos casos. Entonces, acá, a diferencia de TAP, yo especifico directamente la potencia, pero no el tipo de sistema de ventilación. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si el trafo, por ejemplo, opera con un sistema de ventilación forzada? Eso aumenta la capacidad, ¿cierto? Sí. Respecto a la nominal. Y supongamos que eso aumenta la capacidad un 20%. Entonces acá en rating factor coloco 1,2. Si fuese el caso. En etapa son mucho más amigables porque uno selecciona el tipo de ventilación y automáticamente se incrementa la capacidad del trafo. Acá no está esa opción. Debo hacerlo yo. Y ese 1.2 sería considerando que es la máxima, con lo máximo ventilación. ¿cierto? Claro. Valor Incremento nominal. la capacidad un 20%. O sea, acá vamos a considerar que está operando siempre a potencia nominal. 1. ¿Ya? Entonces ahora voy al tipo y tengo las mismas opciones. Puedo ir a seleccionar tipo, donde cargo entonces un trafo de alguna librería, o bien creo un trafo desde cero, que es el caso nuestro. ¿Qué pasa en eso? ¿Cómo? Tipo, tecnología. O sea, acá voy a colocar el mismo nombre. La potencia, 200 megas. La frecuencia 50. El voltaje en el lado de alta, que es high voltage, alta tensión, 154. El voltaje en el lado de baja, low voltage, 13,8 kV. Luego acá en el lado me están preguntando por el conexionado del lado de alta, que es estrella aterrizado. Luego el conexionado del lado de baja, que en este caso es delta. ¿Sí? La dislexia, profesor, dice lado de alta, lado de baja. Sí. Pero resulta que es un transformador elevador, entonces el lado de alta es el de baja y el lado de baja es el de alta. El de alta es 154. Ahí sí, gracias, profesor. Y el otro es 38. Aunque esté. Bueno, la dislexia, profesor, a esta altura de la vida. Trafo 1. Trafo 1. Partimos en 13,8, siguiendo la lógica para mí, primario o secundario. Es que eso depende de cuál te considera como primario o secundario, si el de alta o el de baja. Pero el lado de alta siempre. Ya, perfecto. No importa, no importa si estoy de arriba para abajo o No. Eso. El manto es el lado de alta, ¿no? Gracias, profesor. Y después el índice horario es 1, que corresponde de fase 30 grados. Entonces tengo la potencia, los voltajes, el conexionado, me faltan los parámetros de impedancia, de secuencia positiva y cero. Entonces acá por defecto el valor que se indica es el voltaje de cortocircuito y las pérdidas del cobre. Pero ese dato yo no lo manejo. Yo el dato que manejo es la resistencia y la reactancia. O sea, acá voy al botón que está al lado, de opciones.
e indico el parámetro que conozco. De esos cuatro, ¿cuál conozco? El último. ¿En promedio? En unidad. Eso conozco yo. Conozco reactancia y resistencia por unidad. Si me dieran el dato de voltaje, de cortocircuito y razón de quiebra, entonces el hecho no es. Claro. Lo conozco el último. Entonces, ¿cuánto vale la reactancia en secuencia positiva? Y acá en la hoja no es tan clara. Ya voy a descargar la hoja. Para que quede claro, el primer valor que está acá, por cada celda hay dos valores. El primero que está acá es el primero que está acá arriba. O sea, el primer valor que aparece acá es la resistencia de secuencia positiva y el que está abajo es de secuencia negativa. Y el que está al lado, el primer valor es la reactancia de secuencia positiva y el que está abajo es la reactancia de secuencia cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, la reactancia de secuencia positiva es 0.1152. Y la resistencia de secuencia positiva es 0,008. Al revés. No está al revés. ¿No está bien? Ah, no, está bien. está bien. El diseño Sí. Luego en secuencia 0 igual te va a hacer el cambio acá. Para que te muestre el parámetro de R y X. En este caso reactancia secuencia 0 corresponde a 0.1155 y en secuencia 0 la resistencia es 0. ¿Dudas? Entonces, ¿qué me falta? El tab. Entonces acá voy a la opción de esta misma ventana de Low Flow y después acá en la pestaña Tab Chamber. Entonces acá me dice que por defecto el tab está en el lado de alta tensión, que es lo mismo que indica el pie de página 9. Luego la última columna de la tabla 2 dice que cada incremento o cada paso del tab corresponde a un incremento o a una disminución de un 2,5%. Después me están preguntando cuál es el desfase del ángulo. En este caso 0 porque este es un trafo que es regulador. O sea, yo modifico la magnitud del voltaje. ¿Dónde aparece eso? Aquí está el En el pie de página 9. Pero en la tabla El tab está en la hoja 9. O sea, en la hoja 8. Claro. Entonces, eventualmente tengo dos tipos de tapas. El tab que modifica el modo del voltaje, que es el de los trafos reguladores, los típicos. O también tengo tab que modifican el ángulo del voltaje. Entonces puedo modificar la magnitud del voltaje o el ángulo del voltaje. ¿Ya? Los que modifican el ángulo del voltaje son los desfasores. En este caso es un trafo regulador, por tanto no ejerce ninguna injerencia en el ángulo del voltaje, solamente en el módulo. Después me están preguntando cuál es la posición neutral, que va a ser la 0. Me preguntan cuál es la posición mínima, que es menos 5, y la posición máxima, que es 5. O sea, el trafo puede aumentar el voltaje 5 veces
y en cada escalón se aumenta un 2,5%. O bien lo puede reducir en 5 escalones y en cada paso se reduce un 2,5%. Y ahí está listo. Entonces especifiqué el tanto. Ok. Y esta pestaña igual está lista, la primera ventana está ok. Entonces, ok otra vez. ¿A nadie le da un error eso? Ya. Listo. Entonces fíjense que en la hoja 5 dice en el apartado B se deben aplicar los ajustes necesarios para representar cada nivel de voltaje nominal con un color diferente. 500 kV el azul, 220 verde, 154 rojo, 66 rosado y menor que 23 negro. ¿Ya? Entonces voy a configurar eso ahora. En este caso tenemos dos niveles de voltaje, tendría que verse una parte en negro, que es la parte de 13.8, y otra en rojo, que es la parte de 154. Para eso voy al botón que está acá, que dice Coloring. Es como una paleta. Lo pincho ahí. Luego voy a la opción 3 de otros. La primera la dejo por defecto, pero la segunda la cambio a niveles de voltaje, que está al final. ¿Niveles de tensión? ¿Sí? Coloring. Después acá marco la opción de otros. Después la primera que es topología la dejo por defecto y en la última cambio a niveles de voltaje. Y después voy al botón que dice ajuste de color. Pero disculpe que solamente una pequeña. A nosotros no aparece la última nivel de voltaje. Por lo menos a mí no me parece suministrado por la subestación secundaria. Sé que Ah, que es, está en español, por eso. sí, pero el nivel de tensión. Sí, nivel de tensión. Después voy a color setting. Y acá entonces ajusto el color. Entonces el color rojo es para el voltaje 154. Entonces acá voy a color, doble clic y coloco rojo. Y después voy al 13.8, color negro. ¿Ya? Entonces si está todo bien, ustedes deberían tener solamente dos niveles de voltaje. Después OK, y ahí se marca. Si cada vez que añado un elemento y le asocio un nivel de voltaje de 154, va a estar rojo. Cada vez que sea 13.8 va a ser el color negro. ¿Por qué es importante eso? Porque me puedo dar cuenta si que me equivoqué en algún ajuste de un parámetro. ¿Ya? Por ejemplo, ahora voy a colocar una línea, perdón, una barra que va a ser la 3. ¿Ya? Que está por acá. Entonces supongamos por ejemplo que acá ¿sí? ¿Tiene otra barra no? Quizás tenga otra barra que no ajusta el color. Ok. Bien, ahí sí lo creo, ¿sí? Porque si no se equivoca. Entonces supongamos por ejemplo que en esta barra indica el nombre y me equivoqué en el nivel de voltaje. Esta barra de 154, supongamos que no me di cuenta, la dejé en 110.
Ya, entonces esta va a ser la barra 3. De 154 kilos. Entonces me equivoqué en el nivel de voltaje, se me olvidó, no lo coloqué. Ok. Entonces yo esperaría que esto se coloreara de color rojo por el nivel de voltaje. Entonces ahora lo voy a conectar con una línea. Ya acá me voy a los elementos de la izquierda, línea, line. Entonces voy a pinchar una barra y después la otra barra. Y me queda así. Me queda una parte en rojo y una parte en azul. Entonces eso significa claramente que me equivoqué. Entonces el ajuste del color sirve para eso, para darse cuenta si me equivoqué en el parámetro de voltaje de algún elemento. Porque como es 154, debería verse todo rojo. Pero si acá hay un error, se ve una parte en azul. Y si después voy a verificar la línea, efectivamente acá me equivoqué y era 154 y no 110. Si hago el cambio, ahí me queda bien. ¿Ya? El sistema ustedes lo pueden seleccionar, lo pueden mover. No hay aquí espacio. En rigor el espacio que tenemos acá por defecto no alcanza para hacer todo el dibujo. Entonces uno que puede hacer, modificar este entorno de trabajo. ¿Cómo hago eso? Me voy acá en la opción que dice, no sé cómo verse ustedes, formato de dibujo parece. ¿Sí? Lo pincho ahí y acá voy a cambiar el tipo de plano que viene por defecto. Por ejemplo, el A4, que es el más chico, voy a ocupar por ejemplo el A2, que es más grande. Entonces cambio el tipo de plano, que viene estandarizado. Ok, y ahí tengo mucho más espacio. ¿Ya? O puedo cambiar por ejemplo otro tipo que sea el A3. ¿Ya? Dice cambio. Otra cosa es que la línea que va entre la barra 2 y 3, si se van al dibujo de la figura de la hoja 6, va en diagonal, no va en forma recta. Entonces esta línea la voy a borrar. Voy a ir a la opción que está acá que tiene como 3 rayas, 3 barritas, que es el ajuste del diagrama. Ya pincho esa opción y después voy a la opción de esquema de diagrama o diagrama esquemático, mejor dicho. Diagrama esquemático. Y acá en el trazado de la línea voy a colocar que no es ortogonal. ¿Ya? Entonces cuando esta opción la cambio a no ortogonal, puedo colocar líneas con diferentes tipos de geometría. Cuando está en ortogonal, solamente en ángulo recto. Bueno, el semi-ortogonal igual me da la opción de colocar en otro ángulo que no sea 90 grados. Entonces ahora voy a volver a colocar la línea de la siguiente forma. Pincho la barra. Después bajo un poco y hago un clic, unos 4 cuadraditos más abajo. Otro clic ahí. Después me voy en diagonal hacia abajo. Ya. Voy a pinchar, por ejemplo, acá. Y después otra vez la barra. Entonces a mí me queda esa forma. Y esto lo puedo bajar también. ¿Ya? Y en mi camino.
Entonces en la línea 1, si se van a la hoja 7, se indica el tipo de conductor, que en este caso del tipo ACSR, porque de aluminio con alma acero, se indica el largo, se indica el nivel de voltaje, se indica la corriente y se indican los parámetros de impedancia y admitancia. O sea, va a hacer clic en la línea, voy a cambiar el nombre, línea 01 guión 154 kV. Entonces en la parte inferior también acá puedo colocar cuántas líneas hay en paralelo. Puede que visualmente se vea una, pero internamente pueden haber dos. ¿Ya? Puede ser. Entonces de vuelta tendría el doble de capacidad. ¿Pero esa cantidad de conductor por fase o doble circuito? Doble circuito. ¿Ya? ¿Y Sí. es distinto? ¿Sí? Dígame. No, que es distinto, es distinto. Es distinto, sí, es distinto. De hecho, la cantidad de cables por fase la tenemos que especificar, por ejemplo, para la línea 13, que tiene una geometría de torre y una disposición del tipo duplex. Para la línea 15, que tiene una disposición de fase del tipo triplex. Y también para la línea 16, que tiene una disposición del tipo cuádruplex. O sea, 4 cables por fase. Eso está en la hoja 13 y en la hoja 12. Este es solamente, acá no se indica eso. Acá se indica que la línea 1 tiene parámetros de R, X y Z. Se indica eso no. No sé no sé cuándo son por fase ni la geometría de la torre. No sé esa información. Ya. Me están dando directamente el parámetro 1. Entonces acá después abajo indico el largo, que es 28 kilómetros. Y al igual que en el caso del trafo, sale un factor de derrateo que se pudiese especificar. ¿Ya? ¿Cuándo pudiese aplicar eso? Por ejemplo, cuando el cable subterráneo está limitado por capacidades cierto del tipo de instalación. En este caso, la capacidad va a ser nominal, o sea, los 500 amperes. Porque pensando en que tiene N-1, tiene que ser mayor, ¿no? ¿Cuál? Una línea, pensando en que tiene N-1, tiene que operar bajo una capacidad corriente superior. O ya está, ahí está especificada que como que aguanta la. No, en este caso esta línea no cumple el criterio de N-1. Porque si falla la línea, no tengo otra en paralelo que pueda soportar la transferencia de potencia. Lo que sí, el sistema presenta un enmayamiento en esa parte. Entonces, por ejemplo, si quiero transferir a la barra 3, tengo otros dos caminos, que es la línea 9 o la línea 7. ¿Ya? Que pueden pasar a través de la línea después 6, después la 5, después la 4, después la 3, después la 2 y alimentar la carga 2. O bien puede ser a través del trafo 4, línea 10, trafo 5, línea 2 y alimentar la carga 2. ¿Ya? O sea, tengo un nivel de enmayamiento que me permite seguir alimentando las cargas en caso de que pierda la línea 1. Claro. Pero esa línea no cumple el criterio de N1. Ah, entonces entre la barra 3 y la barra 5 sí habría N-1. Esta sí. Ya. Y también la línea entre la barra 24 y 23 también cumple. Claro. Pero el resto no. Ya sé. Entonces ahora voy a especificar, bueno, acá me está contando por el tipo de disposición, si es tierra o aire. En este caso es línea aérea, así que debería ser aire. ¿Ya? Y luego me indica el tipo de modelo con el cual se va a especificar la línea, si es modelo pi, parámetro concentrado, o bien parámetro distribuido. Voy a dejar el parámetro concentrado.
Entonces ahora voy al tipo. Y acá tengo las mismas opciones. Puedo seleccionar una línea de alguna librería, o puedo especificar una línea desde cero. Y en los dos casos tengo 4 opciones. Tengo el tipo línea, el tipo torre, el tipo de geometría o la definición de cable. ¿Cuándo ocupo el tipo línea? Cuando conozco directamente los parámetros de R, X y Z. En ese caso. ¿Los conozco acá? Sí. Se mueve como tipo línea. Sí, que el B o el C es lo mismo. ¿Cuándo ocupo el tipo torre? Cuando no conozco los parámetros de la línea, pero sí conozco la geometría de la torre. Por ejemplo, la línea 2. La línea 2 dice ver figura 3. Ya, si se van a la hoja 11, ahí dice la geometría de la torre. Yo no conozco los parámetros, pero sé cuáles son las instancias de la fase de la Tierra y entre las fases. ¿Ya? Entonces, en ese caso, como no conozco los parámetros, pero sí la geometría de la torre, puedo ocupar el tipo torre o el tipo torre geometría, cualquiera. ¿Ya? El tipo torre geometría es una simplificación del tipo torre. Y que puedo ocupar cualquiera. Y después, una vez que yo especifico en las dimensiones de la torre, el programa automáticamente calcula los parámetros. ¿Ya? Y el último caso lo ocupo cuando la línea no es desnuda y tampoco conozco los parámetros ni tampoco va a soportar torre. Cuando es una línea, por ejemplo, que va enterrada y que está formada por un conjunto de capas. Por ejemplo, tengo armadura, tengo aislante de fase, tengo una cubierta externa, tengo una pantalla, etc. Ahí ocupo el cable de definición. Y para el sistema del proyecto 1 no tengo ningún tipo, pero en el proyecto 2 sí, porque es un alimentador. ¿Ya? Así que en rigor acá vamos a ocupar o el tipo línea o el tipo torre. O el torre geometría, que en rigor estos dos son iguales, solamente que este es más completo, el segundo. Entonces acá, como conozco directamente los parámetros, voy al tipo línea. Entonces acá voy a colocar el nombre línea 1. El voltaje 154 kilovolt. La corriente, acá está en kilo por si acaso. Si alguien quiere cambiar, por ejemplo, a ampere, hace clic en el kiloampere y después en el exponente que corresponde al prefijo lo deja vacío. Y ahí me queda en ampere. ¿Ya? Dado que por defecto acá está indicado como un cable, tengo una capacidad de corriente entrada y una capacidad de corriente cuando va en aire. O sea, una capacidad de corriente cuando va canalizado y cuando no va canalizado. Porque por defecto acá está en cable. Pero en este caso es línea aérea. ¿Ya? Entonces cuando cambio de cable a línea aérea, solamente me sale un parámetro de corriente. ¿Sí? Se me cayó, se apagó el programa, traté de volver a abrirlo y no encuentro mi trabajo. Tiene que ser el primero que está ahí, ese. Sí. No usa nada. A ver, vaya acá. A ver. Y caso de estudio. Botón derecho. ¿Me sale desactiva? A ver, ponga que proyecto 1. Botón derecho, desactiva. Y póngale ahora botón derecho, activa. A ver. ¿Será el programa? A ver. Tiene un automático el programa, así que no hay problema. Ahora Así me quedó el gato cuando se ve. ¿Sí o no? Con cierta recurrencia. ¿Cómo es el Y después pasa a poner el
Pon ese, activa el proyecto. Hay un video. Por aquí me buscan. ¿Se acuerda que nombre lo puso? Proyecto 1, entre proyecto 1, entre paréntesis, proyecto 1 Guarquián, proyecto 1 Origen en Hueso, aquí otro proyecto. Ese fue el suyo, ¿no? Ok. Qué raro. Y me aparece un rojo que me indica que está falto de mantenimiento. Ah, sí, que eso no es problema. Y yo creo Tendré que trabajar de cero. Ahora que perdón, estoy por la casa, profesor. Y ahora sí, caso estudio, a ver. Activo botón derecho. Denle la guitarra. Haga clic en esa barra. Sí. Y en Network Model, a ver. Network Model. La de arriba. La flechita. Ponga. Ah, vaya a Network Data. Es la flecha. Ahí es la flecha. Y aquí, botón derecho. En red 1, botón derecho, activar. Póngale que sí. En algún caso está archivo. Puede que te lo sea archivo, es posible. Póngalo que, a ver. Póngalo que. Ya ponía uno debería ser ese. Igual, no lo Si se hace en los archivos. pero sí, Tendría que hacer el mismo procedimiento con todos los proyectos 1 sí el alimentado que están en la memoria. Sí, ese que está en el segundo, ¿no es? El segundo. el hemos creado el voltaje, la tensión, el GMR, claro, de todo eso que Estaba checando. que cambia equipo. Qué raro. A ver, vaya acá a La corrección. ayuda. No, en ventana. Y este cable Ventana coloque esa es opción. mejor, Herramientas de Sí, pero las cuatro opciones ya. Ahí está Laura, en ventana. Póngale resumen de proyecto. esto no tenía Ahí en caso es tuyo, ¿qué le sale ahí? obvio no No le sale nada. pero no hay Cierre. ningún que diga. Ah, no, este no es su proyecto. Es otro proyecto 1, pero no es suyo. Y este para la línea Entonces, extra, en ayuda, tengo que ir a esta ventana y chequear. Sí, pero tendría que buscar su proyecto porque este no es suyo. Entonces, y probablemente este proyecto esté con algún daño. Por eso es que no se puede ejecutar. ya debería parar. Esa fue su- Tenía todo cargado. De todas formas, Luis, yo voy a subir la base de datos que tengo acá en mi computador. Al módulo, ahí la puedes cargar. No tengo como todavía. ¿No está módulo? Ah, pero No, fui. indíqueme su correo, Primero lo cargué. VB, y lo agrego al módulo. Aquí, en el- Lo que terminamos la clase. después vaya a buscar. Se guarda solo, el programa tiene un guardado automático. ¿Ah? Pero Y tiene puro gas automático también. Tiene un guardado automático. Después que trae, yo lo fui a buscar, ¿no? Pero entonces para dejarlo, Porque ya lo tenía creado, para porque va a dejarlo quedar en el trabajo Y yo he hecho. Voy a subir el Así, archivo así, y un poco, me lo después metí como ahí. después. Y veamos los motores, los sensores, los generados. Y después cuando hacemos. No lo hicieron todavía, voy a explicar cómo se guarda. O sea, el esquema de la línea está acá, continuamos el lunes. Cuando Ya. todo caso, Ya, ok, yo también. pero ocupamos línea, ¿no? Línea todo. Entonces acá voy a File y acá voy a la opción de exportar data. Después acá en su usuario tienen que buscar su proyecto. Puede que haya muchos archivos acá, pero acá tienen que seleccionar el que tenga un color. Ese. Después, ok. Después le ponen que sí, que lo desactiven para exportarlo. Después indican en la ruta de destino, por ejemplo, lo voy a guardar en descargas. Guardar. Y en esta ventana es importante, como ustedes están trabajando en la versión 23, acá en el lab de computación, después al exportarlo, díganle al programa que lo guarde en la versión 21. Acá abajo. Exportar y le ponen versión 21. ¿Por qué es importante que hagan este paso? Porque si alguien instala la versión 21,
no puede leer con la versión 21 un archivo que es versión 23. No se puede. ¿Ya? Se tienen que bajar de versión para que lo puedan leer con la otra versión que tienen del programa. Después de ejecutar. ¿Ya? ¿Lo podría hacer de nuevo, por favor? ¿Me arreglé un poquito? Acá, file, exportar, data. ¿Ya? Después acá busco un archivo. Voy a tener que activarlo porque no se puede. Equipo. Ya, file, exportar, data. De vuelta a esta ventana, voy a mi usuario, busco el archivo que está con color S. Luego OK. Luego me pide que lo desactive y le pongo que sí, que lo desactive no para exportarlo. Elijo la ruta de destino, por ejemplo, descargas, guardar. Y en esta ventana tienen que bajar la versión. Lo bajan a 21. ¿Ya? Y después ejecutar. Y después le ponen que sí no. Y ahí está listo. Después, si se van a descargas, hay otro archivo y eso lo guardan en su correo o en un pendrive. No es PDF. Es PDF. Y este archivo lo voy a dejar en el modo del curso para que lo puedan descargar. Va a estar el proyecto 1, base de datos. Está escribiendo.